Aguas profundas. ¿Cómo es, iglesia? Aguas profundas. Lucas capítulo 5. Quiero que leamos el versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 10. ¿Estamos ahí, amados? Les voy a leer la versión internacional que está ahí en la pantalla. Dice: un día estaba Jesús a orillas, diga conmigo, orillas del lago de Genesaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas, diga conmigo, barcas, que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que pertenecía a Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas. Diga conmigo, aguas profundas. Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, respondió Pedro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón: pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Versículo siguiente. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Amén. Y es una historia bien especial que vamos a utilizar esta noche, y lo vamos a usar de una manera un poco diferente para poder reflexionar qué tipo de relación tenemos con el Señor Jesucristo. Yo creo que todos los que estamos aquí, o la gran mayoría, tenemos muy claro que el propósito de Dios no ha sido llamarnos a una religión. La religión no salva y no hay ninguna religión verdadera. Lo que Dios nos llama es a tener una relación íntima, una relación personal con Dios. Dile a la persona que está a tu lado: somos llamados no a una religión, sino a una relación. La pregunta es: ¿tienes una relación con Jesús? En esta noche tú puedes decir que tienes una relación con Jesús, o tienes una religión. Y si tienes una relación con Jesús, ¿qué clase de relación tienes tú con el Señor? La Biblia en esta historia nos habla de un episodio donde en ese episodio hay 3 lugares que hoy para nosotros van a simbolizar 3 tipos de relación que hay con el Señor Jesús. Y quiero que vayamos de nuevo al versículo 1 y le vamos a llamar a la orilla. Diga conmigo, la orilla. Dice: un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret. Y dice: y la gente le apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Y la orilla es un tipo de relación con Jesús. Es allí donde conocemos a Jesús. En la orilla, lo que nosotros vemos según ese versículo es que había una gran multitud
Una relación de orilla es una relación sin compromiso. La gente por lo regular, ¿a qué va a la playa? ¿A qué va la gente a la playa? A broncearse, a divertirse, a la orilla y a tomar el sol, ¿cierto? Dice la Biblia que mucha gente estaba allí y escuchaban a Jesús. Pero si tú has leído un poco la palabra, te das cuenta que la gran mayoría de la gente que seguía a Jesús dentro de esa gran multitud era gente que ni siquiera estaba tanto interesada en lo que Jesús estaba diciendo, sino que estaban interesadas en qué les podía hacer a favor de ellos, qué milagro les podía hacer. Mucha de la gente que seguía a Jesús, lo único que estaba buscando era un milagro. Estaba buscando que el Señor le ayudara, que el Señor le sanara una enfermedad. El Señor en repetidas ocasiones los alimentó. Y muchas veces, y creo que lo tocamos el domingo, Jesús tuvo que despachar a la gente porque les decía: ustedes no me están buscando a mí, ustedes están buscando panes, están buscando comidita porque les quedó gustando. Esa es la relación de orilla. La gente que simplemente escucha. Toda la gente que estaba allí en la orilla escuchaba a Jesús, pero no había ninguna clase de compromiso, no eran sus discípulos. Y vuelvo y repito, no estaban muy interesados en lo que el Señor dijera, sino en sus beneficios. Mucha gente tiene ese tipo de relación con Dios. Vienen a la iglesia, pero solamente escuchan. Tienen alguna curiosidad, les gusta venir a la iglesia, escuchan, pero no tienen ningún tipo de compromiso con Dios. Vienen buscando que Dios les ayude en determinada situación, a encontrar un trabajo, a una solución que necesitan, pero no hay ningún tipo de profundidad en Dios y en su palabra. Dice la palabra, yo quiero que vayamos ahí al versículo 2 y vamos a pasar al segundo grupo. Dice: luego entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Y escuche, versículo 3. Subió a una de las barcas que pertenecían a Simón y le pidió que la alejara un poco ¿de qué? De la orilla. Y luego se sentó y le enseñaba a la gente desde la barca. Y ese es el segundo grupo que nosotros le vamos a llamar la barca. Diga conmigo: la orilla, la barca. ¿Cuáles son los de la orilla? Los que solamente escuchan, cero compromiso, no están interesados en la palabra, están interesados en que Dios... ¿Se ha visto que usted le dice a la gente: ¿usted cree en Dios? Ay, sí, yo le pido a Dios mucho. Yo le pido mucho a Dios. Entonces diga conmigo: orilla, gente de orilla. Pero entonces mira que Jesús en algún momento le dice al dueño de la barca, le dice: aleja esta barca un poco de la orilla. Y se meten un poco más, profundizan un poco más en el agua. Y a esto, este tipo de personas que le vamos a llamar hoy la relación de la barca, son las personas que ya que implica acción. Porque en la orilla usted se queda quieto, pero cuando usted tiene que meterse en la barca, tiene que moverse y tiene que profundizar. Ya se moja, ¿cierto? Este es el tipo de gente que ya viene a la iglesia. Y vamos a tomarlo hoy como las personas que de alguna manera ya están interesadas en lo que Dios les está diciendo. No solamente están interesadas en qué le puede hacer Dios, sino que ya vienen es porque realmente quieren aprender de Jesús. Dice la Biblia que desde esa barca que hacía el Señor, les enseñaba. Y cuando uno enseña, pues tiene que tener un discípulo. Diga conmigo: discípulo. ¿Qué es un discípulo? Alguien que está interesado en aprender. ¿Cuántos de los que están aquí son discípulos del Señor? ¿De verdad que sí? Somos discípulos. Estamos interesados en su palabra, en que Dios obre conforme a lo que Él quiere en nuestras vidas. Así que aquí hay fe, aquí hay acción, aquí hay enseñanza, aquí hay gente que ya se metió en el agüita, ya se metió en la barca con el Señor.
Amén. ¿Cuántos están metidos en la barca con el Señor? Sin embargo, hay un nivel del cual yo quiero hablar en esta noche, y es el tercer nivel que está en el versículo 4, donde dice la palabra: cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas. Di conmigo: aguas profundas. Métete más, profundiza, métete en las aguas profundas y echen allí las redes para pescar. Y sabes que este es un deseo que el Señor tiene con nosotros, que tú y yo no nos conformemos con solamente venir a una iglesia o escuchar de Dios, de vez en cuando leer la Biblia o hacer algo en la iglesia, sino que tú y yo podamos profundizar en nuestra relación con Dios. Profundizar. Diga conmigo: profundizar. Ir a aguas profundas. Y me parece muy especial porque en ese lugar de aguas profundas, el Señor no se llevó a todo el mundo. No se llevó a la gente de orilla, a la gente de multitud, no se llevó a toda la gente. Se llevó solamente a sus discípulos, a los que les quería mostrar su poder. Y dice que allí, veamos el versículo 6, por favor. Dios hizo algo glorioso. Dice: así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Cuando ellos entraron en profundidad, el Señor hizo un milagro allí en las aguas profundas. ¿Dónde estaban los peces? En la orilla, ahí al ladito en la barca. Allá en el fondo Dios les hizo el milagro. Dios les permitió ver algo sobrenatural, les permitió ver su poder, les permitió ver fruto, les permitió ver su gloria. Ellos de alguna manera eran pescadores profesionales, y como leímos en la historia, toda la noche habían estado tratando de pescar algo y no habían logrado hacer nada. Pero en un solo momento, cuando ellos profundizan, cuando ellos a la voz de Dios deciden echar mar adentro, como dice la versión Valera, cuando echan a las aguas profundas, allí en la profundidad, Dios hace el milagro. ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios en su vida? Amén. Pero escúchame, tú no puedes ver el poder de Dios en la orilla, en una relación superficial, donde tú solamente escuchas de Dios de vez en cuando los domingos, algunas veces vienen los jueves, pero no tienes ningún tipo de profundidad en tu relación con Dios. Ahí tú no vas a ver el poder de Dios. Tú no vas a ver la gloria de Dios en la orilla ni en la barca. Tú tienes que profundizar en tu relación con Dios. La Biblia dice que Moisés era un hombre de una relación muy profunda con Dios. Dice la palabra del Señor en Éxodo. El Señor le dijo a Moisés, Éxodo 33:18, le dijo Moisés al Señor: Señor, yo te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué era lo que quería Moisés? La gloria de Dios, ver la gloria de Dios. ¿Será que aquí hay gente que está interesada en ver la gloria de Dios? Sí, de verdad. ¿A qué le dedicas más tiempo en tu vida? ¿A Facebook o a la presencia de Dios? Seguro. Porque tú dices: yo quiero ver la gloria de Dios, pero no oras. A duras penas te congregas. ¿Tú crees que vas a ver la gloria de Dios en la orilla? Tienes que profundizar en tu relación con Dios si quieres ver su gloria. Mire, en este nivel del cual yo les quiero hablar hoy, el nivel de las aguas profundas, de una relación profunda con Dios, uno ya no está tan interesado en las bendiciones, uno está interesado en la presencia de Dios. ¿Está entendiendo, amado? La gente que solamente se interesa en las bendiciones, gente de orilla. Pero cuando usted profundiza en su intimidad y en su relación con Dios, usted ya no está tan preocupado por las bendiciones, usted quiere la presencia. Y eso lo vemos con Moisés. Moisés en algún momento,
Ustedes saben que él era el guía espiritual del pueblo de Israel y los estaba llevando hacia una tierra prometida, la tierra de la bendición, donde fluía la leche y la miel, es decir, donde era una tierra de gran abundancia. En algún momento el Señor, en Éxodo capítulo 33, les dice lo siguiente, les dicen: ¿saben qué? Hagamos una cosa, yo les voy a enviar un ángel y les voy a entregar esa tierra, pero yo ya no voy a ir con ustedes, porque ustedes son un pueblo muy rebelde. Yo ya no quiero ir con ustedes. Vayan y tomen la bendición. Escúcheme, esto para una persona de orilla hubiera sido maravilloso, porque la persona de orilla solamente está interesada en la respuesta, en la bendición. Pero ¿sabe qué dijo Moisés? Moisés le dijo: Señor, de ninguna manera, si tú no vas con nosotros, si tú no vas conmigo, no me saques de este lugar. Yo prefiero quedarme en un desierto, pero contigo, que tener todas las bendiciones sin ti. ¿Está entendiendo, amado? ¿Sabes qué es eso? Esa es la diferencia entre una persona que ha entrado a profundizar en las aguas profundas de la presencia de Dios, a una persona que está en la orilla o medio se subió apenas en la barca. La realidad y el interés y la importancia de la presencia de Dios en su vida. Yo quiero tu gloria, yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver tu poder. Y tú ves que Moisés tenía una gran diferencia con el resto del pueblo. Moisés subía a la montaña y hablaba con Dios, y tenía que pasar hasta 40 días allí en la presencia de Dios. Los pasaba, clamaba a Dios, y era un hombre de gran intimidad con Dios, profundidad. Ahí en esas aguas profundas, no solamente esos pescadores vieron un milagro, vieron el poder de Dios, sino que Dios los asombró. Versículo 9, mira lo que dice: es que él, es decir, Pedro, y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. Diga conmigo: estaban asombrados. Estaban asombrados de lo que Dios había hecho, porque ellos sabían que eso no era una casualidad, que eso era un milagro de Dios. Estaban asombrados. ¿Dónde los asombró el Señor? ¿En la orilla? ¿En la barca? No, en las aguas profundas, donde está la pesca, donde está el poder, donde está la gloria. ¿Sabes qué dice la palabra? En Jeremías capítulo 33 versículo 3 dice: clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que tú no sabes. La pregunta es: ¿cuántos están interesados en esas cosas? ¿Clamas a Dios? Es muy difícilmente Dios le va a dar a conocer cosas grandes y ocultas a una persona que no pasa de la orilla, que no está dispuesta a tener ninguna clase de compromiso con Él, que no está dispuesta a mojarse los pies, a meterse en la barca, a profundizar, a irse un poco más allá de donde todo el mundo va. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Yo creo, hermano, que hay mucho más allá de lo que tú y yo hemos visto. ¿Lo creen o no? Hay mucho más allá de lo que nosotros hemos experimentado hasta hoy. ¿Sabes cuál es el único problema? Que nosotros no estamos dispuestos a profundizar. No estamos dispuestos a meternos más con Dios. ¿Sabes que para muchas personas la vida cristiana se les vuelve una monotonía? Y todo les parece una jartera, porque dicen: ay, ir a la iglesia, cantamos, se predica y nos vamos. Y se le vuelve una monotonía. Y la vida, y he escuchado a una joven, a esa persona: es que no hay nada. Pues claro, todo se te vuelve monótono porque tú estás en el mismo lugar. ¿Estás entendiendo, amado? Y cuando tú te quedas en un mismo lugar, ¿qué es lo que ves? Lo mismo. Si tú te quedas en la orilla, ¿qué vas a ver? Lo mismo. Y claro, se te va a volver una jartera ese ambiente, porque te vas a cansar, porque el sol pega muy fuerte en la orilla.
Y en algún momento te vas a insolar allí. Y esa es la razón por la que hay mucho cristiano que está desesperado. Y vivir la vida cristiana en la orilla es lo más harto que hay. Porque usted no experimenta la grandeza de Dios, usted no experimenta la voz de Dios. A usted le parece extraño de que Dios toque a una persona, que Dios haga milagros. Claro, usted no lo puede ver porque usted está en la orilla. ¿Está entendiendo, amado? Y por eso a usted le parece una jartera las cosas de Dios. Y le parece más emocionante el mundo, porque en el mundo sí profundiza. Pero aquí en las cosas de Dios usted se quedó en la orilla. Y escúcheme, amado, la vida se le vuelve una jartera. Y la monotonía, claro que hay monotonía, pero no creas que el monótono es Dios. Y no creas que la monotonía está en la iglesia. La monotonía está en ti, que te quedaste ahí. Te quedaste en un solo lugar. ¿Qué ves? Lo mismo. Y cada vez que vengas vas a ver lo mismo. Y cada vez que abras la Biblia vas a ver lo mismo. Y cada vez que Dios te dé la intención de orar, pues no vas a sentir nada, porque estás en un nivel donde tú no avanzas, no profundizas, no te metes. Pero si tú quieres experimentar cosas diferentes en Dios, escúcheme, ¿cuántos de los que están aquí quieren ver la gloria de Dios? Métase, profundice, porque usted no va a ver la gloria de Dios aquí parado. Usted tiene que meterse. Yo tengo que meterme, profundizar. Y luego está el otro que le dice: ay, usted no se meta tanto, no se vuelva tan fanático. ¿Cierto? ¿Le han dicho a usted eso? No, sí, está bien que uno busque a Dios, pero tampoco. ¿Usted cree que esa es la voz de Dios, amado? ¿Usted cree que esa es la voz de Dios? Y si no es la voz de Dios, entonces ¿de quién es esa voz? Esa voz que te dice: no, no se meta tanto, no se vuelva tan fanático. Y les parece normal que una persona se pinte como un payaso y le grite en un partido de fútbol, y que hagan el ridículo por un equipo de fútbol. Pero les parece sorprendente que una persona levante las manos y dance en la iglesia. ¡Qué ridículo! Pues claro, lógico. Pero créame que el ridículo no es esa persona. Escúcheme, amado. La persona de orilla es una persona que solamente se dedica a ver. ¿Qué hace una persona en la orilla? Mirar. Y viene a la iglesia y se pone a mirar cómo los otros cantan. ¿Está entendiendo, amado? No experimenta ni siquiera lo que es la adoración, sino que es, como dice Marcos Witt en uno de sus libros, es un serenatero. ¿Sabes qué hace un serenatero? ¿Qué hace un serenatero? Le canta al amor de otro. Y lógico, a muchos no se les nota aquí la adoración, porque le está cantando pero al amor de otro, porque si fuera su amor, estoy seguro que su adoración sería diferente. ¿Está entendiendo, amado? Escúcheme, en la orilla solamente usted ve. La gente de orilla solamente ve, viene y ve los problemas, ve los errores, ve los defectos, ve lo malo. Todo le parece fanatismo, todo le parece exagerado. Claro, porque usted está en la orilla. Profundice, métase. Ay, la gente de orilla le dice: uy, no, yo no lo vi a usted orando. ¿Y por qué lo vio? ¿Cómo tenía los ojos para verlo? ¿Cierto? Yo veo que aquí en esta iglesia no hay amor. Orilla. Escúcheme, amado. Entonces está esa voz de los que le dicen: no se meta, quedémonos aquí mirando los demás cómo hacen el ridículo, cómo se meten, cómo se mojan. No nos vamos a mojar nosotros. Dios quiere que tú profundices en tu relación con Dios. Sabes que hay mucha gente que llegó a un estancamiento en su vida cristiana, que esto se le convirtió en que usted es cristiano, tiene una Biblia, tiene que vivir una vida de ciertas normas y ya. ¿Tú crees que eso es todo lo que hay? Escúchame, hermano, yo te estoy diciendo de parte de Dios que hay mucho más. Hay mucho más. El mensaje que Dios tiene para la iglesia hoy es: hay mucho más de lo que tú has visto. Hay mucho más de lo que tú conoces hasta ahora. Hay mucho más. Cosas que no has visto, que ni siquiera han subido a tu corazón, yo las tengo. Pero ¿sabes qué tienes que pasar? Tienes que meterte más, porque aquí no te las van a revelar. Tienes que meterte en la profundidad de su presencia. Dice la palabra que allí, en esas aguas profundas, algo pasó con Pedro. Pongamos el versículo siguiente.
Dice el versículo 8, al ver esto, Simón Pedro cayó ¿qué? De rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. ¿Dónde reconoció esto Pedro? Allá en la orilla, aquí en la barca, en la profundidad. Es en las aguas profundas, cuando tú profundizas en tu relación con Dios, que te das cuenta quién eres tú, cómo estás y quién es el Dios que tienes. ¿Estás entendiendo, amado? Y que caes de rodillas. Yo he escuchado que hay gente que le cuesta hasta arrodillarse. Pues claro, ¿cómo no? Yo sé que te cuesta, porque tú estás ahí en la orilla. Pero una vez que tú profundizas y te das cuenta quién eres tú y quién es Dios, lo único que te puede pasar, hermano, es que caes de rodillas en la presencia de Dios y te rindes. Amén. Es en la profundidad donde uno experimenta lo que es humillarse delante de Dios, donde uno experimenta lo que es rendirse delante de su presencia. ¿Qué reconoció Pedro en las aguas profundas? Que él era ¿qué? Un pecador. ¿Sabes qué pasa en la gente de la orilla? Que la gente de la orilla se siente muy buena. Yo no hago nada malo, yo no mato a nadie, yo no robo a nadie, yo soy muy bueno, préndanme velas. Se siente muy bueno. Y sabes que ese es uno de los peores problemas que podemos tener: sentirnos tan buenos, sentirnos que no le estamos fallando a Dios, que vivimos perfecto, que está todo muy bien con la forma como yo miro, como yo hablo, como yo pienso, lo que yo digo es perfecto. Pero cuando tú profundizas y entras en la presencia de Dios, todas las personas que entraron en la presencia de Dios cayeron postradas. ¿Qué pasó con Isaías cuando entró en la presencia de Dios? A ver, ¿qué dijo él? Ay de mí, ay de mí, ay de mí. Es que cuando tú entras en la presencia de Dios, hermano, lo único que tú dices: ay de mí. Cuando tú te enfrentas a la santidad de Dios, Isaías dijo: ay de mí, que siendo un hombre de labios impuros, mis ojos han visto al Señor. Cuando Juan vio a Jesús, pero lo vio no como lo vio todo el mundo aquí en la tierra, sí, en su humanidad y crucificado en su debilidad. Si tú lees el Apocalipsis, cuando Juan vio a Jesús con ojos de fuego, con rostro de sol, con una espada que salía de su boca como espada de doble filo, con que su voz era como estruendo de muchas aguas, ¿qué pasó con Juan? Cayó postrado ante su presencia. Es muy difícil que uno se humille. Cuando hablamos aquí de humillación y de rendirse uno a Dios, hay gente que esto no lo entiende, porque en la orilla uno no está pensando en eso. Uno está esperando: Señor, ¿a qué horas viene la bendición mía? Que es que la necesito y la necesito ya. Pero cuando tú has profundizado, entonces ahí está: Señor, apártate de mí, yo soy un hombre pecador. En la profundidad te das cuenta de eso, te das cuenta quién es tu Dios. Y siguiente, escúcheme, fue allí en las aguas profundas, versículo siguiente, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús le dijo lo siguiente: escúcheme, no temas, Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Sabes qué encontró Pedro en esas aguas profundas? El propósito de su vida. Ese no se lo reveló el Señor en la orilla, ni en la barca, allá. ¿Tú crees que para qué fuiste creado? ¿Para sacar adelante una carrera universitaria y ganarte unos pesos? ¿Tú crees que eso es el todo de tu vida? Sí, para tener unos hijos y levantar una familia. ¿Crees que de eso se trata esto? Escúchame, hay mucho más. Y hay una misión que tú tienes en la vida. Y si tú en este momento de tu existencia, tú no sabes para qué estás en la tierra y cuál es la misión de tu vida, es porque tú no has ido a la profundidad de la presencia de Dios a averiguarlo. ¿Quién es el que sabe cómo funciona este aparato electrónico? Yo medio lo conozco, pero estoy seguro que el que lo inventó sabe para qué fue diseñado, conoce todo de él. Dios te creó. Dios conoce tu temperamento, lo que te pone triste, lo que te alegra. Dios conoce lo que ha pasado en tu vida y lo que va a pasar. Y sabe
exactamente para qué fuiste formado, pero no te lo va a revelar en la orilla. La gente de la orilla ni siquiera, escúcheme, ni siquiera está preocupado por saber para qué está aquí en la vida. Pero cuando tú decides montarte en la barca y le haces caso a la voz de Jesús que dice: echa mar adentro, métete a las aguas, allá en las aguas, donde tú reconoces tu condición, donde yo te muestro mi poder, donde te revelo cosas grandes y ocultas que tú no conoces, allá en la profundidad de una relación conmigo, te dice el Señor en esta noche: allá te voy a demostrar para qué estás aquí, te voy a demostrar cuál es tu misión en la vida, que tú no estás aquí para ganarte 4 pesos nomás, tienes una misión en la vida. Allá le dijo a Pedro: Pedro, tú estás equivocado si piensas que lo tuyo es coger pescados. Tú eres un pescador de hombres. Amén. Eso transformó su vida para siempre. ¿Dónde? Allá. ¿Cómo lo transformó? Que si tú lees el versículo siguiente, ahí no está en la pantalla, pero si tú lo lees en la Biblia, dice en el versículo 11, escúcheme, que después de ese encuentro profundo con Dios, esos pescadores salieron a la tierra y dicen: dejándolo todo, le siguieron. Todos esos pescados que cogieron, los dejaron ahí. Porque cuando tú te das cuenta que es más importante el que bendice que la bendición, que si tú te quedas buscando bendiciones, las bendiciones se te van a acabar. Pero si tú te vas detrás del que bendice, nunca te va a faltar nada en la vida. ¿Estás entendiendo, amado? Detrás del que bendice, no detrás de las migajas que ofrece este mundo, detrás del que bendice. Estas vidas de estos hombres fueron cambiadas para siempre. ¿Dónde? En las aguas profundas. Hay más, hay mucho más, hay mucho más, hay mucho más. Yo te apuesto, hermano, que nuestra vida sería muy diferente si, así como una persona está todo el día pendiente de su Facebook, todo el día, ¿has visto tú cómo es? Cada rato está mirando quién publicó, quién le comentó, qué le dijeron, qué no le dijeron. Si así, de esa misma manera, tú desearas la Biblia cada rato y dijeras: ¿qué me va a decir el Señor? ¿Qué tiene el Señor para decirme? Voy a leer a ver un ratico a ver qué me dice el Señor. Si tú tomaras la Biblia de esa manera, estoy seguro totalmente que tu nivel en tu vida espiritual estaría en otra dimensión. ¿Lo crees o no? Mucho más allá. Escuche, mi amado, profundizar. La Biblia nos dice que esta revelación de profundidad con Dios en las aguas se la dio el Señor al profeta Ezequiel. Léelo por favor allí en Ezequiel capítulo 47, versículo 1, versículo 3. Escucha lo que dice. Mire, esto fue una visión que tuvo el profeta. En esa visión él veía unas aguas, un río. Y escúcheme, dice que había un ángel. Aquí en esta versión internacional dice que era un hombre. Y ese hombre empezó a medir con un cordel, como una especie de metro. Y empezó a medir, dice: el hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde le llegaba el agua al profeta en la visión? Hasta los tobillos. Muchos están ahí en su relación con Dios, hasta los tobillos. Pero dice que la visión continuó. En el versículo siguiente dice, en el 4, luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, y he aquí que ahora me llegaba, ¿a dónde le llegaba el agua? A las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba ¿hasta dónde? Y no es que te das cuenta de esta visión, cómo le estaba mostrando el Señor esto al profeta. En esa visión él cada vez se iba metiendo más en el río. Poco a poco empezó en los tobillos. Y escúchame, todos nosotros comenzamos en los tobillos, en la relación con Dios. Pero Dios no quiere que te quedes ahí. Ya confesé que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador y ya soy salvo. ¿Y ya? ¿Tú crees que eso consiste en la vida? Dios dice: avanza más, porque en la medida que tú avances en tu caminar, te va a subir el agua. Ese río de Dios, ese río que es el Espíritu Santo mismo, revelado por el mismo Jesús, que dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva.
Y esto dijo del Espíritu Santo que había de ser derramado sobre los creyentes. Eso no es lo que dice la Biblia. Escúcheme. Y el profeta está mirando este río y está viendo cómo se sumerge. Y empiezan los tobillos, siguen las rodillas, le empieza a subir hasta la cintura. Continúa, por favor. Versículo siguiente dice: midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto ese río que solo se podía cruzar ¿cómo? Ya el profeta se vio nadando en ese río, en esa profundidad. Y escúcheme, porque después llega la palabra del Señor con respecto a esas aguas. Y mira lo que dice, por favor, adelante. Dice en el versículo 8: allí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al mar muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Siguiente. Y escuche: por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Diga conmigo: todo el que se mueva en el río de la presencia de Dios, ¿qué va a pasar? Vivirá. Dice: habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará. Diga conmigo: transformar. ¿Cuántos saben que la presencia de Dios nos cambia? ¿Te das cuenta que hay tantas personas que tú lo ves que viene a una iglesia cristiana y lleva tiempo pero no cambia? Y uno dice: ¿qué pasa, cierto? ¿Por qué si viene a una iglesia no cambia? Yo te digo la razón: cada vez que viene a la iglesia se hace por allá en la orilla. Nunca se ha metido en la presencia de Dios, nunca. Y escúcheme, la transformación está allá, en el fondo del agua. Dice: transformará el agua, saldrá en agua el dulce. Dice: y todo lo que se mueva en estas aguas, ¿qué dice? Vivirá. Todo el que se mueva en estas aguas vivirá. ¿Dónde está la vida? En el mar. ¿Dónde están los peces? Al fondo. Ahí en la orilla tú encontrarás unas cositas pequeñitas, pero usted sabe que dentro del fondo de ese mar, allí hay una vida totalmente enorme. Hay grandes monstruos marinos, ballenas, tiburones, de todo. Allí en el fondo es donde está la vida. Dice: todo el que entre en este río de la presencia, en este río del Espíritu, vivirá. Yo creo, hermano, que hay un deseo de Dios con respecto a nosotros, y es de que nosotros, hermano, podamos empezar a romper unos topes a los que nosotros hemos llegado en nuestra vida cristiana. Escúchame, si tú estás en la orilla, tienes que romper ese tope. Por lo menos súbete a la barquita. ¿Estás entendiendo, amado? No te quedes ahí escuchando y ya, escuchando y esperando un milagrito, y te pones bravo si el milagro no se da. Y pues claro, es que los milagros están allá, viejo. ¿Estás entendiendo? Están adentro. Y tú te pones bravo porque el milagro no ocurre. Es que el milagro nunca va a ocurrir ahí donde tú estás. Métete. Escúcheme, tenemos que romper esos topes. Si usted se ha subido a la barca, pero si ha llegado a una relación, hermano, monótona, donde usted no ve nada más. Sí, usted ya cree en el Señor, usted está sirviendo. Amén, gloria a Dios, me alegro por eso, que usted ya está interesado, que usted es un discípulo. Pero yo le animo, métase más. Amén, nunca es suficiente. Si usted toda la vida ha orado 10 minutos, ore 15, hermano, rompa límites, vaya más allá. Si usted de vez en cuando lee la Biblia, hermano, léala todos los días. Si usted la lee todos los días, vaya más allá. Amén. Si usted tiene una oración de supermercado donde usted solamente pide y pide y pide, cambie esa oración y empiece a cambiar su vida espiritual, su vida de oración, transfórmela en adoración. ¿Está entendiendo, amado? Rompa los topes esos que tiene de religiosidad extrema. Que usted venía a la iglesia solamente los domingos, pues empiece a venir los jueves. Y si están yendo los jueves, pues anímese a venir a la oración también. ¿Sí me entiende? Pero rompa, vaya más allá, porque si no, esto se le va a volver una jartera a usted. Y escúcheme, la jartera no está aquí, está en su corazón, porque usted no se anima a sobrepasar esos límites y a profundizar. Y sabe, la invitación del Señor para la iglesia hoy está allí, en ese versículo, y con ese terminamos. Sencillo. Dice, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva tu barca hacia aguas más profundas. Esta es la palabra del Señor hoy para tu vida. Lleva tu vida, tu barca, hoy hacia aguas más profundas. Métete más, porque tengo cosas grandes, ocultas, que tú no conoces.
Los milagros más grandes que ni siquiera has pensado están allí. Mira, todo puede ser transformado. Te voy a hablar un tema en estos días impresionante. Cómo Dios puede cambiar las cosas así. Así. Cómo las cosas pueden cambiar, hermano, tanto para mal como para bien. ¿Está entendiendo, amado? Ayer estaba escuchando un testimonio de un hermano de aquí de la iglesia. No lo había escuchado, me pareció impresionante. Estaba en la moto y en la moto, hermano, ¡pah!, lo picó un animal en la frente y ahí quedó. Perdió el movimiento, al instante perdió el movimiento de sus piernas. Cuando quedó inconsciente y despertó después de unos días inconsciente en cuidados intensivos, le dijeron: es un animal que solamente ha picado a 2 personas en el país. Y el otro murió y usted está aquí. Fíjense en eso, ¿no? ¿Cómo le puede cambiar? ¿Usted piensa, hermano, que la vida no da unos cambios raros? Usted de un momento a otro estar sano, estar bien y ¡pah!, le picó a usted, hermano, un bicho. Así, de sencillo, ¡pah!, y quedó usted, hermano, con el riesgo de no poder volver a caminar en su vida. Por la misericordia de Dios, este hombre, el Señor le sanó. Y ahí está en un proceso. Ese veneno iba directamente a la médula, al sistema nervioso, y le dejaba a usted totalmente. Pero así como cambian las cosas para mal, también tu vida puede cambiar para bien en un instante. Me asombraba, era un pastor amigo mío que por unos días estuvo pasando por una situación tan difícil, perdió la iglesia. Lo vi por allá trabajando, vendiendo helados, trabajando por allá de celador, o sea, una cosa impresionante. Me contaba que por allá en diciembre lo único que tenía eran 2,000 pesos y se comió un chorizo con su esposa en una esquina, llorando. Y me asombro que me llama allí y me dice: pastor, averíguame un carro, que me quiero comprar un carro nuevo. Y me mandó la foto, está construyendo un templo nuevo. Dios transformó las cosas. Dios cambió las cosas en un momento. ¿Cuántos creen que Dios puede cambiarlo? Así estaban estos discípulos. Escúcheme: Señor, nada, toda la noche lo hemos intentado, quizás como usted que ha intentado tantas cosas. Pero sabe que si usted en algún momento decide meterse y profundizar, Dios puede levantar una pesca milagrosa. Dios puede mover su mano, Dios puede mover su poder, Dios puede cambiar las circunstancias, la maldición en bendición, la enfermedad en sanidad, lo oscuro en luz. Si usted lo cree, si usted se mete allá y experimenta el poder de Dios. ¿En dónde, iglesia? En las aguas profundas. Dios te dice hoy, iglesia, nos dice a todos: echen la barca un poco más profundo. Profundiza más. Preocúpate en conocerte un poco más, en conocerme un poco más. Métete un poco más conmigo. Sírveme. Métete. Ay, qué fanático, que se van a burlar de ti, no importa. Métete. Te vas a dar cuenta que los que un día se burlaron, otro día te van a admirar y van a ver la gloria de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos hoy quieren profundizar? Amén. Levante su mano y dile: Señor, yo quiero entrar en esas aguas profundas de tu presencia. Amén. Póngase sobre sus pies.